importante para todo el Mallorca y todos los nigerianos y todos los españoles, todos los países. Es el día 28 de octubre de 2017 a las 18 horas hasta las 21 de la noche. Vale. Pastor, ¿qué fiesta tiene? Este es fiesta que se llama Fuego de Avivamiento Cruzada 2017. Sí. ¿Qué significa avivamiento? Palabra de avivamiento viene de una palabra en lenguaje de hebreo que se llama kaya. Kaya. Y esta palabra kaya significa revolver. Revolver. Sí, significa restauración. Significa revolver de la vida. De la vida, revolver de la vida. Gente. Sí, revolver de la vida. Sí, eso que significa. Sí, vale. pero en España es avivamiento. Avivamiento en España. Sí, ¿En tu lengua cuál es? En inglés se llama revival. Revival Fire Crusade 2017. Muy bien, muy bien. Pero ese día, ¿qué van a hacer la gente de la fiesta? Sí, en este día 28 de octubre, próximo sábado, este día tenemos muchas actividades, tenemos canción, hay grupo de gente que canta canción de Dios, porque este programa es programa de Dios, programa para predicar palabra de Dios, porque Dios quiere hacer algo en su pueblo. Dios quiere ayudar a su pueblo, porque hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que tiene muchos problemas, muchas situaciones, hay mucha gente que necesita ayuda de Dios, hay mucha gente que tiene muchos problemas en su corazón, hay mucha gente que tiene muchos problemas de familias. Hay muchas familias que están separadas, muchos problemas. Y este día es ya que Dios quiere sanar. Es el día de rezar. Rezar. Para que Dios cuida a la gente, cura más la gente y todo. Eso. Muy bien, me parece muy bien, pastor. Me parece muy bien. Eso. Así que ese día, Benenita, también tienes que ir, ¿eh? Sí. Sí, una amiga mía, Benenita, tiene que ir. Llévate Victoria y tu marido y todos los niños. Benenita, un besito, te quiero. Bueno, pues nada, pastor, pero que le que ponen aquí, por ejemplo, ¿es para qué? ¿Van a ir comida? Sí, es comida, sí, es comida de espíritu. Bueno. Porque comida de espíritu es la más importante comida que toda gente necesita. Eso sí. Sí, porque si no comida de espíritu, alguien que no tiene la vida, de espíritu no puede vivir. Tú necesitas la vida para poder vivir. Si alguien que tiene buena salud puede trabajar, puede comer, pero alguien que no tiene buena salud no puede comer. Es verdad. Entonces, más importante primero es salud. Y salud viene de Dios. Muy bien. Qué bonito, ¿no? Yo voy a venir. Ay, madre mía. Son las 6 de la tarde hasta las 21 de la noche. Son pocas horas. Pocas horas que el Dios va a estar de presente. Sí. Claro, de la gente que están rezando, pide Dios lo que quiere. Dios está por toda parte para ayudar. Así que preparamos todo para ir a esta fiesta que es muy importante. ¿Vale? El fiesta de avivamiento cruzada, fuego de avivamiento cruzada, el día 28 de octubre de 2017 a las 18 horas hasta las 21 de la noche. Así que preparamos todo. ¿Qué más, pastor? Sí, en este día es ya que tenemos que encontrarse con Dios. Dios quiere tocar gentes. Los cuerpos de tocar las cuerpos personas. y gente,
toca corazón de gente, para que se cura limpiamente de todo. gente, sí. Qué bonito. Sí. Esa fiesta voy a venir yo. Y, Yo voy a venir. y restaurar todos cosas. Restaurar, ¿qué significa En- restaurar? Porque yo puedo decir que es restaurante. Restauración es como Como todas cosas que está mal, que de mi está cuerpo, mal, Dios la que va- no funciona, Ah. sí, que no funciona. Dios quiere restaurar. Quiero Sí, renovar. renovar, eso. Vale, ahora y entiendo. gente, familias que están separados, tienen muchos problemas, Dios quiere restaurar. Toca gente para restaurar su familia. Qué bonito. Hay ¿no? mucho familia, hay mucho matrimonios que están separados Ya. porque muchos problemas. Muchos Pero este problemas. día Dios quiere tocar gente y restaurar su matrimonio. Sí, sí, su cuerpo, su Sí, mente. cuerpo, su y reformar mente, todo. eso. Muy Porque bien. hay muchas palabras, muchas cosas que el diablo pone en la mente de gente, que gente piensa diferente. Y porque pensamiento de gente toca, ¿cómo se llama? De matrimonios. Hay muchas cosas muy mal en matrimonio porque gente piensa diferente. Pero cuando piensa como Dios piensa, cuando tú recibes palabra de Dios lava, limpia su mente y tú piensas directamente y piensas bien. Cuando tú piensas bien, tú puedes vivir con su familia, vivir con su marido, vivir con su mujer, vivir con gente, con amor, en amor, con la paz. Eso. Muy bien, pastor. Pero, pastor, tú me decías que tú no hablas español, pero tú hablas mejor que yo. Madre mía. Qué bien lo has dicho. Todo muy bien claro. Así que la gente te entiende muy bien, porque al final tú hablas con fuerza y todo bien es bonito. ¿Eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Sí. Bueno, Y- esta es camiseta y que es. Tenemos camiseta para este día de fiesta, día de cruzada. Este camiseta hay fuego, Hay fuego, hay sí. fuego ahí Así que se pone. y ponemos Revival Fire Crusade Muy bien. 2017. His name is Jesus. Este es en inglés. Y la otra es en español. Es Que dice Fuego de de Avivamiento Cruzada Vale, 2017. 2017. Muy bien. Su nombre es Jesús. Vale. Sí, Muy bien. Por Este- Jesús. Te mandaron un beso desde Sí. aquí. Jesús, un beso. sí. Este Sí. gente pone camiseta. Muy En bien, este día, muy sí. bien, muy bien, pastor. Sí. Yo quiero que todo está muy bien y claro. Y este día hay diferente gente, hay diferente, hay Cantante. cantantes, diferentes cantantes. Sí. Sí. Va a venir cantante para animar y todo. Hay un cantante que viene de Estados Unidos, que vive aquí, viene de Estados Unidos. Sí. Desde América. Sí. Y vive aquí en Estados Unidos, es de Estados vale, Unidos. vale. Y hay otro grupo de cantantes, sí, Muy bien. también. Es este día, Sí, el día 28 del Día octubre 28. 2017. sí. Muy bien. Así que todo que preparaos para ir a esta fiesta, porque Sí. es muy importante, ellos va a estar de presente. Benedita, prepárate los niños con tu marido, con mi niña Victoria, todo en la fiesta, incluso yo y Sofía. Sí. Preparamos todo. Sí, Bueno, pastor. sí. Y Solo también, también. ella es predicador. Sí, ella es Vale. predicador. Y nosotros, pero ella predica este día. Sí. Vale. ¿Ella cómo se llama? Se llama ministra Mabel Mabel. Ahigiato. Vale, Mabel, un beso desde aquí. Ministra Mabel Ahigiato. Sí, Mabel, un beso y un saludo, ¿vale? Un saludo, Mabel. que predica Muy con fuerza. Fuerza. Fuego de Dios. Sabe Fuego hacer- en palabra de Sí, Dios. palabra de Dios, muy bien. Sí. Muy bien. Pues nada, pastor.
Y Yo yo quiero sabe que- que todo gente que vení en día 28, todos preguntas que tienes en su corazón, todos Dios te responde. Dios te responde. Dios Pero contesta. el 28, ¿qué día es? ¿Es sábado o domingo? Es sábado. Ah, es Día sábado. sábado, sí. Día sábado. Este próximo sábado. Muy 28. bien, 28. De 18 a 29 Muy bien. de la noche. De 18 a 21 de la A noche. 21, sí. Vale, de la noche, de las sí. 6 de la tarde hasta De- las 9 de la noche. De la noche, sí. Ya, Sí. muy bien. Y este es una noche de milagros, de sanación y restauración por su pueblo. Todo gente, todo enfermas, toda situación, todas cosas que tú preguntas en su corazón, todo pena, ven porque Dios quiere sanarte, quiere liberarte y quiere cambiar su la vida. Muy bien. Pues nada, así que todo está claro. Pues Sí. sí está, ya lo decimos, preparado por el día 28 del octubre a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Todos estamos ahí y está. Preparamos para marchar todo, para mirar a Dios, para quitar lo malo que está en nuestro cuerpo, las cosas que están malo y todo. Sí. Bueno, pastor, yo Sí. creo que ya decimos todo. ¿Tú quieres decir más? Sí, quiero decir un poco más de Vale. como palabra de Dios en Ezequiel 37, versículo 1 hasta ley 1 un poco hasta 15. Hay Ezequiel, Dios coge Ezequiel en sueño a un valle de hueso. Cuando llega a este valle, hay muchos huesos en este valle. Y hueso muy seco. Muy seco. Y Dios pregunta a Ezequiel, ¿ese hueso puede vivir más? ¿Puede revivir? Y Ezequiel dice, Dios, hueso, no hay vida en hueso. Nada en hueso. Ese hueso muy seco. Y Ezequiel sabe que por gente es imposible. Pero con Dios, toda cosa es posible. Eso sí, eso sí. Con eso, Ezequiel dice, Dios, solo tú sabes. Es una sabiduría. Solo tú sabes. Porque por mí, por nosotros, por gente, es imposible. Pero yo sé que tú puedes hacer todas cosas. Eso sí, te Y creo. cuando Ezequiel habla con Dios, que solo tú sabes, y Dios dice, vale, Ezequiel profetiza a este hueso y dile que me pone mi palabra a ti y tú recibe vida, la vida. Me pone mi palabra a ti y tú revivirás otra vez. Muy bien, me parece. Y muy cuando bien. Ezequiel profetiza, Ezequiel dice, escucha. Ezequiel escucha un ruido. ¿Qué ruido? Poder de Dios mover y todos huesos mover. Y Dios restaura todos huesos. Y pone carne, pone todas cosas. Y todos es gentes. Números de gente, muchísimas gentes. Y Dios habla con Ezequiel. Quiero que tú hablas con mi pueblo, porque mi pueblo es como gente. Hay mucha gente que anda, que no tiene vida. Eso sí. Hay mucha gente que anda, es como muerte. Hay mucha gente que no tiene, piensa que no quiero vivir más. No quiero vivir más porque muchos problemas, muchas situaciones. No quiero vivir más. Eso que Dios quiere restaurar. Porque hay más la vida. En poder de Dios hay la vida. Dios quiere dar a toda gente la vida. Toda gente que está cansado. Toda gente que dice, oh, mi problema, tengo muchos problemas. Toda gente que está enferma. Dios quiere sanarte, libertarte y darte nuevo la vida Muy bien, pastor. en este día.
Ah, ese Sí. día muy Sí. importante. Ese Día 28. Día 28 de octubre Sí. 2017 a las 6 de la tarde hasta las 21 de la noche. Dios Sí. va a estar presente ahí. Sí, Ahí vendrá, en sí. Tenemos que venir en el fuego, ¿cómo se llama? Fuego- En el fuego, avivamiento, Fuego de avivamiento. Cruzada. 2017. 2017. Sí. Ahí la tienen pastor, la tienen mucha gente, la tienen cantantes, bailarines, todo, porque Dios va a estar presente. Sí. Así que todo preparamos para ir a rezar. Es muy bueno rezar, Wow. muy bueno, porque ahora el mundo hay muchos problemas, Sí. muchas enfermedades, Sí. muchas cosas. Es que este año también, 2017, Sí. es un año yo creo que es muy malo, ¿no? Muy De malo. muchísimos problemas. Sí. Mucho. En América, todo el mundo. Sí. Todo el mundo hay problemas en este año. Ojalá que todo ese problema ya se pase. Nosotros tenemos paz, todo el mundo tenemos paz, vivirnos bien y feliz y salud con nuestra familia, nuestros hijos, todo y nuestras amigas y amigos también. Sí. Todo que Dios bendiga todo el mundo. Así Sí. que ese día aprovechamos para ir para rezar, es muy importante. El día 28 de octubre de 2017 a las 6 de la tarde hasta las 21 de la noche. Sí. Muy bien, pastor. ¿Qué más quieres decir? Sí, vendrá. Vendrá ese día. Todas cosas. Invitar a sus amigos, sus familias, todos. Si sabe alguien que está en situación, invita a todos. Si sabe alguien que tiene en situación de matrimonio, invita a todos. Porque Dios quiere tocar gente. Es día de milagros. Día de milagros. Ya. Es día de milagros, día de restauración. Día que Dios quiere sanar su pueblo. Invita a toda gente que tú conoces este día. Muy bien. Y Dios y todo su la vida cambia en este día. Bueno. Amén. Amén, ya Rabbi. Amén, Cambia, amén, amén. sí. Bueno, ¿dónde está mi técnico? Porque nosotros ya tenemos que acabar. El técnico se escapó. Sí. ¿Sabe? Eso que Dios hace. Sí. Qué bonito Es ese ya- día. Fuego Sí, de cruzada. En Parque Guardia Civil. Ah, el Parque de Guardia Parque Civil de Guardia Manacor. Civil, sí, Manacor. Parque Guardia Civil. Es lugar, es Parque de Guardia Civil, calle Manacor. Muy bien. Parque de Sí. Guardia Civil, calle Manacor. El Parque Manacor, ¿no? Sí. Si vive muy lejos, puede coger autobús 7. Autobús 7 pasar. También autobús 28, autobús 29, autobús 14 también, sí, ¿no? 14 también, sí. Está muy bien, está Sí, muy tú bien, puedes pastor. pasar, La sí. verdad que yo soy muy contenta porque yo tenía miedo que pastor no habla español, no la hace bien, pero pastor la hace muy, 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 muy bien. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ha visto que Dios siempre mete su mano. Sí, es habilidad de Dios. Siempre mete Sí. su mano, ayudar Sí. a la gente mentalmente, físicamente y Sí. todo. Así que Dios nos ayuda. Muchísimas Sí. gracias, pastor. Gracias a Dios. Tú la haces muy bien. Muy bien. Muchísimas Este día gracias. Yo también voy a venir, ¿vale? Benenita, tenemos que ir, ¿vale? Prepárate, Victoria, a los niños. Besito, hermanita. Bueno, pues nada, pastor. Sí. Hay que despedir a tu público. Sí. Hay que despedir a tu público. Un saludo, manda un saludo a tu gente, lo que Sí, sea. gracias a todos que escuchan. Y ese día 28, yo espero por vosotros para recibir una bendición, gran bendición de Dios, para cambiar todas cosas, toda situación que tú estás. Dios tocate. Y me ora por ti ahora que Dios date habilidad para poder venir, para recibir bendición de Dios en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas Gracias. gracias. Amén. Amén.